Bienvenidos al Instituto Peruano de Políticas Públicas. El día de hoy vamos a tratar la sesión número 11 del programa de especialización en legislación y política ambiental. Como primer tema de esta 11ª sesión vamos a tratar la Constitución Política de Perú. El segundo va a ser el Acuerdo Nacional y por último el CEPLAN. Los tres conforman pues el marco normativo general que se puede aplicar en la legislación y política ambiental. Muy bien, desarrollemos pues el contenido de la clase. Para entender pues ¿qué significa la Constitución política? Primero tenemos que estudiar o tener una noción, aunque sea básica y mínima, de lo que es el derecho constitucional. El derecho que se fundamenta en la Carta Magna. El derecho que se fundamenta en los principios que estructuran al Estado. Por eso se dice que el derecho constitucional es la disciplina jurídica que analiza, estudia y da forma detallada, comparativa e históricamente el desarrollo constitucional. Detengámonos ahí. Nos dice que esta disciplina, el derecho constitucional, da forma, al desarrollo constitucional. Analiza el desarrollo constitucional. Estudia de forma detallada el desarrollo constitucional. Por lo tanto, es una disciplina sumamente importante dentro de los demás estudios de las ciencias jurídicas. Su objeto central de estudio recae sobre la constitución política de los estados, siendo los elementos más importantes los siguientes. Primero, la constitución política es generalmente una ley escrita. Sin embargo, hay constituciones orales que se mantiene a través de la tradición de los pueblos. Segunda característica importante: la Constitución es sancionada por el poder constituyente o quien lo ejerce en su nombre y con su consentimiento. Es decir, la Constitución política no puede ser dada por un gobierno de facto, ni tampoco puede ser dada por un poder ya constituido. Tiene que ser un poder constituyente, un poder que fije las normas que ha de regir el Estado peruano. Nos dice que la Constitución es reformable por procedimientos. Estos procedimientos a la vez dificultan la reforma constitucional. ¿Cómo se entiende esto? Si no fuese por estos procedimientos que la misma Constitución los ampara, entonces sería muy fácil cambiar la Constitución, reformarla, poner o sacar elementos en función no a criterios jurídicos, sino tal vez quizás por criterios netamente políticos. Entonces, estos procedimientos dificultan justamente esos cambios políticos que se dan y los enmarca
dentro de la propia jerarquía constitucional, para que sea la propia constitución la que fije los parámetros bajo los cuales ésta debe de cambiar. Cuarto, contiene normas que organizan al Estado. Estas normas son las que estructuran el Estado. Son las que dan vida a diferentes instituciones estatales. Es la base jurídica del Estado, la Constitución. Por lo tanto, es deber supremo de todo gobernante el de respetar el ordenamiento constitucional del Estado, porque si las quiebra o las rompe o por criterios de conveniencia política anula la Constitución, no solamente está dejando sin efecto la ley escrita, sino a una serie de instituciones que se amparan en la Constitución política. Quinto, la Constitución tiene la jerarquía suprema dentro de todas las leyes. No hay ley por encima de la Constitución. La ley es la ley suprema, la ley máxima, la que está en la cima del triángulo. Asimismo, toda Constitución debe reconocer derechos fundamentales de la persona y garantizar su ejercicio. Eso es básico. Los derechos fundamentales de la persona son pues el derecho a la vida, el derecho al nombre, etc. Estos derechos básicamente están amparados en nuestra Constitución en el artículo 2. Séptimo, debe repartir el poder entre organismos distintos. Y estos organismos distintos deben de ser organismos excluyentes y a la vez sistémicos, en donde el poder ejecutivo tenga la plena independencia en sus funciones, pero que guarde el respeto debido a los demás poderes y que trabajen de forma coordinada para que se dé gobernabilidad al país y las políticas públicas que emprende el poder ejecutivo no queden truncadas o paralizadas. E igual con los demás poderes del Estado. Y todo eso lo reparte la Constitución, que es la que estructura cómo ha de funcionar cada sector. Claro, dentro de los elementos más amplios, más básicos, ¿no? La Constitución no llega a detallar las funciones precisas, ¿no? Porque si no, olvídense, la Constitución sería pues una enciclopedia, ¿no? Octavo, debe configurar en un gobierno democrático. Esto se puede poner en tela de juicio, ¿no? Que solamente haya constitución en los gobiernos democráticos, ¿no? Porque ha habido países dictatoriales que han tenido una carta magna. En nuestro caso, la Constitución de 1993 fue dada por un gobierno autoritario, por un gobierno que no respetó los derechos básicos de las personas. Y sin embargo, es la ley que aún nos sirve de amparo, de protección,
porque es la norma máxima y la norma en la que vela todos nuestros derechos como ciudadanos pertenecientes al Estado peruano. Por lo tanto, no podemos nosotros estar exímenes de la Constitución. Nosotros debemos de tener la potestad de educarnos en la Constitución, porque la Constitución nos da los parámetros bajo los cuales la coexistencia humana se desarrolla en la sociedad y en el Estado. Muy bien, dicho estas características de derecho constitucional, vamos a pasar pues a explicar qué cosa es la Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución Política de 1993 es fruto de las liberaciones dadas por el Congreso Constituyente Democrático de 1992 y que fue aceptada como reemplazo a la Constitución Política de 1979. Entre sus principales diferencias está el régimen económico más liberal y que asegura la inversión privada del extranjero, mientras que la de 1979 es de corte más nacionalista, en donde no se ofrecen garantías constitucionales a la inversión privada extranjera. En el plano político, la Constitución de 1993 regula las relaciones entre los poderes del Estado, en donde se da más prioridad y más jerarquía al poder ejecutivo. En cambio, en la Constitución de 1979 había un sistema de pesos y contrapesos constitucionales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, especialmente frente a los senadores y diputados, quienes legislaban las normas del Estado peruano de forma pausada y algunas veces muy lenta y demasiado politizado. En cambio, en la Constitución de 1993, al solo existir una Cámara, se da más agilidad al Congreso para legislar. Muy bien. La Constitución Política de 1993 es pues una constitución que nace fruto de un golpe de Estado y es el mecanismo legal que busca, ¿no?, cambiar el rumbo económico bajo el cual el país estaba sumido. Hay que recordar que fue bajo esas mismas épocas en que se capturó a Abimael Guzmán, en donde se desarticuló los movimientos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso. Y también recordemos pues que fue una época muy violenta, de bastante conflicto social y político. Entonces, la Constitución Política de 1993 nace fruto de ese estado, de esa situación, en donde el gobierno, bajo sus dos cámaras, era pues tal vez un gobierno improductivo, un gobierno ineficiente. Pero no fue solamente esa la consideración única y suficiente, sino que hubo otros criterios que posibilitaron el cambio en la Constitución. Uno de ellos fue, pues, sin lugar a dudas, el deseo de perpetuarse en el poder, porque eliminó un famoso artículo que prohibía la reelección. Ese artículo fue anulado, y gracias a eso y a la interpretación que se dio a la Constitución de 1993 es que pudo postular. Muy bien.
Ahora veamos la Constitución Política de 1993 y su relación con el medio ambiente. La Constitución Política de Perú no precisa en forma clara ni concreta la relación que debe existir entre el ciudadano peruano y su medio ambiente. Esto está expresado en su artículo 2, en donde se enumeran los derechos fundamentales de la persona. Es así que de manera muy superficial y ambigua se señala el artículo 2, inciso 22, que dice tal cual: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute de tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Como se puede entender, este derecho fundamental es un fundamento jurídico de toda la legislación ambiental, pero que en sí debe de modificarse este artículo constitucional para dar una mayor precisión teórica y fundamentar con mayor precisión el derecho que tiene todo ciudadano peruano de contar con un medio ambiente sostenible, en virtud del cual se pueda desarrollar en armonía con la naturaleza. No es solamente el único artículo que la Constitución señala sobre medio ambiente, por si acaso, sino que la crítica que se hace es respecto al artículo 2, inciso 22. Como se ha leído, es un artículo bastante pequeño. El inciso es pequeño, el artículo es más grueso, ¿no? Pero es tan sólido y tan amplio a la vez que da muchas cuestiones en desliz, ¿no? Muchas objeciones a ese artículo 2. Es por eso que el Estado, cuando se dio cuenta de que era perjudicial, ordenó pues que se retirasen las botellas, ¿no? Y se fomentase pues una construcción más sólida. Todo esto en armonía a la naturaleza. Así también tenemos el capítulo 2 del título 3, donde señala del ambiente y los recursos naturales, en donde se puede ver que este capítulo del título 3 tratan del medio ambiente desde el artículo 66 al artículo 69, denominada genéricamente del ambiente y los recursos naturales. La incompatibilidad está en que el capítulo 3 lleva como subtítulo del régimen económico. Es decir, dentro del régimen económico está pues artículos netamente ambientales, cuando esto no nos parece lo correcto, sino que debería de modificarse al menos esta parte y poner pues no de régimen económico, sino de régimen ambiental, o si no, de la protección al ambiente. Estos capítulos señalan: el artículo 66 nos dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. El artículo 67, que la política ambiental es determinada por el Estado. El artículo 68 señala la obligación del Estado de proteger la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales. El artículo 69 señala que el Estado promueve el desarrollo de la Amazonía. Estos pues son básicamente los capítulos que hacen referencia al análisis de la naturaleza, del medio ambiente, y no hay más.
son simplemente 4 artículos y el inciso 22 del artículo 2, los que tratan del medio ambiente en el Perú. Como veremos, todas las leyes se circunscriben a estos artículos, pero principalmente la ley de creación del medio ambiente, la ley que debe de brindar, ¿no?, el conocimiento técnico especializado en materia ambiental para que el Estado o los congresistas modifiquen el Congreso y pongan elementos más acordes con la realidad. Muy bien. Acá en esta diapositiva tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental. Como nosotros sabemos, el Tribunal Constitucional es en sí un poder político, ya que es la máxima instancia de interpretación de la ley constitucional. Por lo tanto, tiene un peso decisivo sus decisiones, y muchas de esas decisiones se toman como cosa ya juzgada. Es por ello que el Tribunal Constitucional se manifiesta como la puerta que cierra herméticamente un fallo constitucional. Si el Tribunal Constitucional ha fallado, ya no se puede ir a otras instancias a apelar. La única instancia sería irse a Nicaragua y de Nicaragua apelar. Es por ello que el Tribunal Constitucional tiene un gran peso en materia jurídica y también ha tratado temas ambientales. Entre los temas ambientales, ahí está publicada la resolución emitida, la sumilla de los acuerdos y el tema. Por ejemplo, ha tratado del tema del desarrollo sostenible o sustentable, tema muy delicado, en donde señala que es un derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona. Está determinado por el derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve. Eso es sumamente importante, que se preserve. Nosotros, como ya dije en clase pasada, solamente por el hecho de existir contaminamos. Por eso debemos de ser totalmente conscientes que nosotros somos seres contaminantes y por ello debemos de fijar límites a nuestra actividad para proteger al medio ambiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. El acuerdo nacional. Como ustedes saben, el acuerdo nacional fue dado en el gobierno de Alejandro Toledo el 5 de marzo del 2002 bajo la presidencia del notable doctor Max Hernández Camero, ¿no? Es doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es diplomado en psicología médica por el Real Colegio Médico de Londres, ¿no? Su principal logro político, porque no sé mucho de sus logros académicos en materia psicológica, sé que es bastante reconocido en el área de su especialización, pero dentro del ámbito político, su mayor logro es pues el haber sido el director del Acuerdo Nacional, ¿no? Y fue, yo tuve el gusto de conocerle y hablo con propia experiencia que es una persona sumamente decente y correcta, una persona bastante
un gran talento, que sabe escuchar, que sabe dialogar, que respeta a las personas, respeta la opinión de las personas, y a eso yo creo que el expresidente Alejandro Toledo tuvo el gran acierto de invitar a Max Hernández como el director del Acuerdo Nacional. Muy bien, ¿qué es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional ha sido forjado por los representantes de las principales organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del gobierno. Estas entidades suscribieron el 5 de marzo del 2002 un compromiso de diálogo y se integraron en un foro de gobernabilidad que constituyó el foro madre del Acuerdo Nacional. Por lo tanto, el Acuerdo Nacional es presidido por el presidente del Consejo de Ministros en representación del presidente de la República. Está integrado por los representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Por lo tanto, el Acuerdo Nacional debe de tener por objeto la lucha frontal contra la pobreza y por la justicia social, a través de una visión compartida del país y de políticas de estados dirigidas, entre otras, a lograr la universalización del acceso a los servicios de salud y a una educación de calidad, la generación de un empleo digno y productivo, respetando los derechos sociales, en el marco de una política económica que promueva la inversión, la integración hemisférica, el crecimiento con equidad, que respete el equilibrio fiscal, así como la institucionalización de un Estado moderno, descentralizado y ético al servicio de los ciudadanos. Esto es sumamente importante, el Acuerdo Nacional. Como veremos, el Acuerdo Nacional es pues un instrumento de compromiso político, pero no es un instrumento de obligación. Yo creo que ahí nace la debilidad del Acuerdo Nacional. ¿Por qué digo debilidad? Porque si bien nos da un rumbo, ese rumbo bien se puede cumplir o no se cumple. Bien se puede implementar o no se implementa. Y como hemos visto nosotros, bajo la experiencia dada, bajo la lectura del Acuerdo Nacional, que es muy bonita, pero que en la realidad es una letra muerta. No se ha llegado a implementar los principios y las políticas que debieran de darse y fundamentarse y ampliarse y aplicarse en todos los gobiernos, en el de Alejandro Toledo, en el segundo gobierno de Alan García Pérez, ahora en el gobierno de Ollanta Humala, y así sucesivamente. Es por ello que el Acuerdo Nacional necesita en este momento relanzarse, valorarse, y eso es función no solamente de los miembros del Acuerdo Nacional, de las personas que trabajan en dicha oficina, sino es más que todo iniciativa propia del presidente de la República, quien debe de reflotar y reaparecer un instrumento tan valioso como es el Acuerdo Nacional. Referente al medio ambiente está pues la 19ª Política de Estado, en el cual se señala que nos comprometemos a integrar la Política Nacional del Ambiente
con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental pública y privada para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurando la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles, lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de las poblaciones más vulnerables del país. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, así como Alejandro Toledo fundó, pues, el Acuerdo Nacional, Alan García Pérez, en su segundo gobierno, funda el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido como CEPLAN, ¿no?, cuyo primer director fue el doctor Agustín Aya de la Torre, quien estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú, con maestría en desarrollo económico en la Universidad Internacional de Andalucía, y es doctor en ciencias sociales. Fue presidente del Foro Democrático, célebre y reconocida institución que apoyó en todo momento la extradición de Alberto Fujimori de Chile a Perú, así como su férrea defensa a los mecanismos democráticos del país. También he tenido el agrado de trabajar con el doctor Agustín Aya de la Torre. También le conozco y sé que es una persona decente y honrada, y le felicito por la labor que cumplió dentro del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como presidente de dicha institución. Muy bien, ¿cuál es la visión y misión del CEPLAN? Primero vamos a ver su visión. El CEPLAN lidera un sistema nacional de planeamiento consolidado y articulado, que contribuye efectivamente al desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo del país a través de la construcción de planes de desarrollo con visión compartida y concertada, utilizando metodologías e infraestructura tecnológica modernas. La misión del CEPLAN es: somos una organización técnico especializada que conduce al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de manera participativa y concertada para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del país. Esos pues son los grandes lineamientos del CEPLAN. El CEPLAN pues según mi criterio, es un organismo superior al Acuerdo Nacional. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad directa del Estado, ¿no? Es decir, el Estado es el que promueve el CEPLAN y no la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en nuestro Perú la sociedad civil se encuentra fragmentada y dividida, como se da en el Acuerdo Nacional, que es en sí más participativo, pero menos ejecutivo, donde hay más debate y hay menos gestión. En cambio, en el CEPLAN hay muchísimo menos debate, pero hay mayor ejecución, de tal modo que se han planteado los ejes estratégicos hasta de acá a 10 años para brindar un soporte estructural de las políticas de Estado en función de estos ejes estratégicos a implementarse.
Y el eje estratégico número 6 está referente al medio ambiente, que nos dice de los recursos naturales y ambiente. Nos dice que el objetivo del eje 6 es la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de la vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. Nos menciona 5 prioridades. La primera es el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Segundo, mejorar la calidad ambiental del agua, aire y suelo. Tercero, asegurar la disponibilidad del agua. Cuarto, adaptación al cambio climático. Quinto, implementar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esos son los 5 ejes bajo los cuales se mueve el eje estratégico 6. Los objetivos de este eje estratégico es, primero, que los recursos naturales y la biodiversidad sean conservados y aprovechados de manera sostenible. La calidad ambiental mejorada y gestionada con un enfoque integral en el ámbito nacional. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas. Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al control ambiental. Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los 3 niveles de gobierno con activa participación ciudadana. Muy bien, hasta acá la clase número 11. Le invitamos a la sesión número 12 en donde vamos a tratar la Ley General del Ambiente, Ley 28611 y el Decreto Legislativo 1055. Muchas gracias por su atención.